Mis queridas amigas, amigos, un placer estar con ustedes nuevamente una semana más y ya nos acercamos cada día al final del estudio de este hermoso libro. Espero sinceramente que ustedes hayan podido disfrutar cada uno de los videos que hemos preparado con mucho cariño, mucho amor. Y ahí están. Si alguno no ha visto parte de esa serie, que ya van prácticamente 48, 49 videos, lo pueden hacer en cualquier minuto, cuando tengan tiempo, cuando tengan la disposición, el ánimo. Ahí están para poder ser revisados. La semana pasada estuvimos navegando con los jareditas. ¿Recuerdan? El hermano de Jared entrando en esos barcos y pasando dificultades complicadas, sin embargo con una muy buena actitud. Y nosotros tomábamos esta historia como una forma de tomarla para en nuestras propias vidas, en nuestro propio viaje, en la cual muchas veces somos tomados por los vientos, por las olas, por las corrientes, ¿cierto? Y a veces llegamos hasta las profundidades del mar. Y ellos también tuvieron experiencias como esas, pero siempre con una buena actitud, confiando en Dios, sabiendo que Él los guiaría como lo prometió. Y lo más interesante es que más allá de las dificultades, ellos podían entender que a través de esas dificultades ellos podían avanzar, porque Dios así lo quería y así lo había prometido, y empujándolos hacia la tierra prometida. Qué maravillosa analogía. Espero que ustedes hayan podido captar eso y saber que en nuestros propios viajes vamos a tener dificultades sin ninguna duda. Hablaba de las canciones, de los himnos, de poder tener un espíritu renovado cuando cantamos alabanzas. Ellos lo hicieron adentro de estos barcos. Cuando necesitaban aire, sabían que tenían que abrir estas ventanas o compuertas que la tenían muy bien sellada. Podían respirar perfectamente y adentro sabemos que tenían esta ayuda de estas piedras que con la ayuda de Dios también pudieron brillar, y por supuesto con el trabajo del hermano de Jared. Preciosas historias que por algo están ahí, a nuestro alcance. Nos están diciendo muchas cosas para que podamos vivir un poquito mejor el día a día en la vida que llevamos hoy. Hoy día vamos a terminar el estudio del libro de Éter y vamos a hablar un poquito más en el transcurso de los siguientes minutos. Muchas enseñanzas extraordinarias. Quizás nos vamos a encontrar con uno de los capítulos más importantes del libro de Mormón. Bueno, dependiendo de lo que ustedes puedan valorar o discriminar. Definitivamente para mí es uno de los capítulos más profundos, que más necesitan ser analizados y leer y releer. Siempre cuando hay palabras finales de un profeta en estos escritos, es cuando necesitamos poner mucha atención. Me recuerdo, por ejemplo, de las últimas palabras de Nefi al principio del libro de Mormón, y cada uno de los profetas, cuando terminaban sus mensajes, sus ministerios, por así decir, esas palabras hay que valorarlas mucho porque vienen con mucho sentimiento, mucha profundidad, mucha doctrina, mucha sinceridad. Solamente piensen en ustedes si tuvieran la oportunidad de escribir sus últimas palabras a sus seres queridos. Díganme si no serían las palabras más sentidas. Por lo tanto, estas definitivamente son palabras muy sentidas de Moroni en este caso. Ahora, incluso al final del libro de Éter, Moroni, lo vamos a chequear, tiende a incluso despedirse de nosotros en realidad y de sus escritos, sin saber si había un siguiente día. Sabemos que él estaba en una circunstancia muy complicada. Sin embargo, él aparentemente tuvo un poquito más de tiempo y después en el libro de Moroni se reflejan algunos otros pensamientos preciosos también. Y muchas de las cosas que aquí intentó dejarnos, que lo hizo de una manera maravillosa, después las profundiza mucho más en el capítulo 7 y de ahí para adelante del libro de Moroni.
Por lo tanto, insisto, aunque haya una despedida en estos versículos, es probable que él a lo mejor pensaba que era lo último que iba a escribir. Pero hubo un poquito más después. Qué bueno eso. Y era básicamente porque su vida estaba en peligro y no sabía exactamente si el último día era ese que estaba escribiendo o el siguiente o el siguiente o el siguiente. Que es un poco lo que pasa con nuestra propia vida. ¿Saben ustedes cuándo dejarán esta vida? No sabemos. Lo que sí sabemos es que vamos a morir en algún minuto, pero puede ser hoy, mañana, la próxima semana, no lo sabemos. Por lo tanto, también es bueno entender de que debemos actuar a veces como si pudiéramos pensar que este sería el último día de nuestra vida. Probablemente nuestra vida estaría lejos de la hipocresía, el orgullo, las dobles caras. Seríamos un poco más sinceros, seríamos un poco más amorosos con aquellos que están a nuestro alrededor. Eh, Demasiadas enseñanzas en estos capítulos, en estos versículos. Bueno, como ustedes saben, mi nombre es Luis Calquín. Feliz cada semana de poder estar con ustedes y poder disfrutar del análisis de este maravilloso libro, el Libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. Hoy analizaremos los capítulos 12 al 15 del libro de Éter. Y con esto ya concluimos el estudio del libro de Éter. Me atrevería a decir que muchas de las cosas que estaban escritas en las 24 planchas, esto es no más un extracto de lo que Moroni nos dejó para que pudiéramos aprender. Pero yo podría asegurar de que muchas de las cosas que también Moroni puso en estas planchas, digamos, finales, las planchas de oro, muchas de ellas probablemente están en estas 2/3 sellados que hemos hablado tanto durante este año. No me cabe ninguna duda que en algún minuto vamos a revisar los contenidos de esas historias, experiencias, porque recordemos que el hermano de Jared tuvo experiencias que incluso Moroni ni siquiera pudo compartirlas porque eran muy sagradas y probablemente necesitamos primero aprender estas enseñanzas antes de poder entender las cosas que son mayores, tal como la define el libro. Así que, por lo menos en lo que tiene que ver con esta parte que Moroni recopila o resume, podríamos decir, él hace un resumen extraordinario de lo que incluso podría ser el libro de Mormón completo. En estos 15 capítulos del libro de Éter podemos ver exactamente lo que ocurrió con el pueblo nefita en todo el libro de Mormón, desde el principio hasta el fin, cómo Dios se comunica con el pueblo, cómo Dios se comunica con una familia, cómo los saca de un lugar para llevarlos a un lugar especial, a una tierra prometida. Incluso está la misma coyuntura de construir barcos para cruzar estos mares y llegar a esta tierra escogida y preparada para ello. En algún minuto tuvieron experiencias extraordinarias, fueron muy obedientes, fueron guiados por profetas. Sin embargo, como se repite la historia, en algún minuto comenzaron a poner en su corazón el orgullo, las diferencias, las contiendas, las contenciones, y el Espíritu del Señor comienza a alejarse. Porque esto no puede ser obligado. Aquí hay una actitud del ser humano que tiene que ser voluntaria. Y esto lo vamos a profundizar el día de hoy en algunos versículos y capítulos de lo que vamos a ver hoy día. Todo esto no puede entrar de una forma obligada. Tiene que haber una actitud de creer, tiene que haber una actitud de querer entender las cosas que son espirituales. Y debemos entender de cómo se entienden también estas cosas espirituales. Hemos aprendido en muchas ocasiones que estas cosas no están relacionadas directamente con la razón. Aunque la razón, la mente, la inteligencia que tenemos es una excelente forma de poder conocer la verdad, pero tenemos que entrar en un punto en que debemos elevarnos un poquito más y empezar a entender
y a relacionarnos con el Espíritu, el Espíritu Santo, que finalmente es quien nos va a manifestar esta verdad. Y por supuesto, ahí con nuestra mente, con nuestra razón, con nuestro entendimiento, vamos a poder llegar a conocer, como dicen las Escrituras, la verdad de todas las cosas. Si no entramos en un plano espiritual, estas cosas van a absolutamente quedar restringidas, vedadas para nosotros. Las Escrituras están llenas de experiencias de personas que quieren creer, pero antes tienen que ver. Y aparentemente esa no es la fórmula. Hoy tenemos a muchas personas que se alejan de la iglesia porque a lo mejor no reciben las respuestas que ellos esperan y que están siempre enfocados en cosas que no pueden entender, como también lo explica el libro de Mormón. Y como se concentran en las cosas que no pueden entender y tratan de meterse en esos temas, Dios les da esas cosas que no pueden entender para que se confundan. Pero cuando nosotros tenemos la disposición de abrir nuestro corazón, partiendo con el concepto del creer, que tanto lo hemos resaltado en estas clases, el creer estas cosas, tener esa confianza de que esto realmente puede ser verdadero. Y cuando ponemos el corazón con esa disposición, empezamos a ver cómo las verdades comienzan a desplegarse ante nuestra vista y nuestro corazón. Pero una a una, lentamente, paso por paso, gracia por gracia, como pasó con Jesucristo. Y de repente vamos a ver una figura enfrente de nuestros ojos que antes ni siquiera nos imaginábamos. Pero tiene que ser bajo ese proceso, paso por paso, como todas las cosas extraordinarias de este mundo y de otros mundos también. Nada se puede obtener de un modo automático, tiene que ser paso por paso. Incluso las cosas, incluso que estamos viviendo en el día a día, las cosas temporales también pasan de esa manera. No las podemos obtener automáticamente. Tienen que haber esfuerzo, tienen que haber caminos correctos y caminos que nos llevan a lugares incorrectos, por cierto. Y ahí está la elección, nuestro albedrío que nos indica, bueno, por aquí me voy y empiezo a conocer cosas realmente maravillosas. A eso le ponemos nombre, y lo vamos a ver con detalles hoy día, le ponemos nombres como la fe. Primero el creer, esa disposición de creer. Hay clases magistrales en el libro de Mormón. Ustedes y hemos juntos estudiado lo que tiene que ver con Alma 32, incluso comparando la palabra esto con una semilla, con trabajar, con dar la posibilidad de que esto ocurra y empezar a trabajar ahí. Vamos a ver cómo estos brotes comienzan a salir y empezamos a ver los resultados de nuestro trabajo. Y entonces ya cuando miramos este arbusto, este arbolito, no sé, ya nuestra visión es diferente a cuando era tan solo una semilla. Y después de ese arbolito pequeño que es muy débil, que hay que fortalecerlo, que hay que ponerle algunos elementos para afirmarlo, vamos a ver cómo este árbol comienza a crecer y llega a un punto, imagínense qué milagro, que este árbol hasta nos puede dar un fruto que nos satisface y que es rico, incluso para poder saborearlo. Un ejemplo maravilloso de lo que realmente tiene que ver con el amor de Dios, tal como lo aprendimos al principio del libro de Mormón, con este sueño extraordinario que tuvo Leí y que después fue interpretado de manera extraordinaria por Nefi, cuando el ángel vino y le entregó una clase magistral de las interpretaciones de todo este sueño. Ay, cómo me apasiona el saber que este es el camino que debemos, que todos estamos aprendiendo. Ojo, no crean que yo estoy viniéndome de vuelta no, yo también estoy caminando junto a ustedes, estoy aprendiendo cada día. Ayer pasaba con mi esposa por un campo, por un campo donde nosotros hace un par de meses estábamos sacando tomates y muchas verduras, pero ahora como estamos entrando ya en el invierno está todo pelado, digamos, no hay absolutamente nada. Y yo le decía a mi señora, impresionante cómo uno puede tirar una semilla en la tierra y de esa semilla pueden salir cosas tan deliciosas, pero no sin hacer que la participación del ser humano pueda ser activa en ese desarrollo de esa semilla. Si yo tiro una semilla tan solo y la dejo ahí, bueno, algunas veces puede salir algo bueno, pero
Pero si queremos asegurar de que realmente salgan cosas correctas y preciosas y ricas, tenemos que regar, tenemos que cuidar, tenemos que a veces proteger, porque de repente hay unas heladas terribles, tenemos que proteger esa planta, etcétera, etcétera. Y tiene que haber un trabajo efectivo, que de alguna manera eso es lo que decimos y lo que entendemos de eso, está relacionado con la fe, acción, el poder saber que detrás de eso va a haber una bendición realmente maravillosa. Y ya cuando vemos la planta con los frutos o el árbol, podemos decir que realmente es una gran bendición. Y yo digo, tan simple el solo hecho de poner una semilla en la tierra, esta tierra maravillosa en la cual estamos viviendo, que yo le decía a mi esposa ayer, hay cosas que a veces uno ni siquiera se da cuenta de los milagros que estamos al caminar, en el día a día. A veces perdemos de vista que hay un Dios que nos ama y que ha puesto cosas realmente maravillosas en este mundo para nuestro bienestar. A veces para nosotros es tan normal, las cosas que vivimos son tan obvias, son tan, no sé, del día a día, que perdemos de vista quién nos ha dado todas estas bendiciones. Cuando perdemos esa sensibilidad es cuando justamente comenzamos a alejarnos de las cosas que son espirituales. A veces son tan entretenidas las cosas que estamos haciendo que perdemos de vista quién las dio, quién las proporciona. Y al dejar eso de lado, por supuesto, el mismo Dios nos da algunas recomendaciones, incluso en Doctrina y Convenio, que nos dice, no hay ninguna otra cosa que pone triste, incluso enoja a Dios, cuando no reconocemos su mano en todas las cosas. Qué importante es ser agradecido por lo que tenemos. Y ojalá, en las cosas que vamos a revisar el día de hoy, podamos afirmar estos conceptos. Vamos a hablar mucho de la fe, de la esperanza, de la caridad. Y esto vamos a dejar incluso un punto suspensivo, porque después, cuando entremos al libro de Moroni, por ahí por el capítulo 7 y hasta el final, una clase magistral. Algo que realmente no tengo palabras para describir las enseñanzas extraordinarias que este profeta nos entrega en estos escritos. Así que vamos caminemos por los últimos capítulos del libro de Éter y espero sinceramente que el Espíritu les pueda ayudar para que puedan entender lo que Moroni quiso decirnos, lo que Éter quiso predicar. Que podamos hasta escuchar la voz de Moroni. Ese es un desafío maravilloso que nosotros podemos hacer cuando leemos las Escrituras. Entramos entonces en el capítulo 12 y aquí nos encontramos con la figura de un personaje que se llama Éter, que justamente es el personaje por el cual este libro toma el nombre, y es un profeta que después de 30 generaciones, vamos hacia arriba, vamos al capítulo 1 de Éter y vamos a ver nombre por nombre todas estas personas que fueron nombradas en esta genealogía enorme. Y entonces en los capítulos anteriores vimos qué pasó con cada una de estas personas, cómo reinaron, cómo se portaron, si fueron buenos o malos, todos los conflictos que ocurrieron, ustedes ya pueden repasarlo y nosotros lo vimos en las clases anteriores. Y finalmente llegamos a Éter, que era un profeta, que vivió, dicen, los días de Coriantum. Y Coriantum era un rey, era rey de toda la tierra. Entonces ahí conocemos un rey y conocemos al profeta. Este Coriantum, no olviden ese nombre, yo quiero hacer un link con respecto a lo que estudiamos hace muchos meses atrás, para que veamos cómo estas historias están conectadas. Y siempre digo lo mismo, y no olviden que detrás de esto no podría José Smith haber inventado todo esto, porque incluso para mí el leerlo, o cualquier lector, de repente hasta se confunde de los elementos y de dónde sale este personaje, etcétera, etcétera. Pero bueno, sabemos que José Smith lo único que hizo fue traducir este libro por el don y el poder de Dios. Y en eso no debemos dudar jamás. Fundamental, y siempre lo recalco por razones obvias. Este Coriantum, que aparece en el versículo 1 del capítulo 12 de Éter,
Si nosotros nos remontamos, estamos hablando de este personaje, si nos remontamos en la historia, recuerden que todas estas historias cronológicamente, todo lo que estamos estudiando en el libro de Éter es por supuesto previo a todo lo que ocurrió con Leí, Nefi y todos los personajes del libro de Mormón. Esto es 600 años antes de Cristo. Pero la historia de los jareditas son 2000 años antes de Cristo. O sea, estamos hablando 1400 años antes de esta historia que comienza con Leí, con Nefi y todo lo demás. O sea, es mucho antes. Y de ahí entonces es que pasamos 30 generaciones, hasta que llegamos a Éter. Y ahí había un personaje que se llamaba Coriantum. Y yo quiero que por favor recuerden, o si quieren vayan conmigo, al libro de Omni. Cuando terminan las planchas menores de Nefi. Omni. ¿Recuerdan? Primer Nefi, segundo Nefi, Jacob, Enos, etc. Hasta que finalmente llegamos al libro de Omni. En el versículo 20, voy a leer esto para que solamente, entrelacemos estas historias y veamos cómo está esta coherencia. En el libro de Omni, que tiene solamente un capítulo, en el versículo 20 dice, y acaeció que en los días de Mosía, ¿recuerdan? Aquí quien está hablando es Amalequí, que era el último descendiente de Nefi. Se le trajo una piedra grande con grabados, y él interpretó los grabados por el don y el poder de Dios, para ponerlos en contexto nomás. Y fíjense el versículo 21. Y relataban la historia de un tal Coriantum, mire, ahí apareció el nombre, y la matanza de su pueblo. ¿Ok? En esta clase vamos a chequear esa matanza, para que estemos clarísimos en relación a esto. Y el pueblo de Zaraemla, ¿recuerdan cuál fue el pueblo de Zaraemla? ¿Recuerdan que estaba Mosía y de repente encontró un pueblo que los tipos, era un grupo muy grande de personas, y estas personas no hablaban bien, no se comunicaban bien, habían perdido su lenguaje. Y por otro lado, no creían tampoco en un creador, ni no tenían mucha la figura de Cristo, etc. Entonces habían perdido también sus creencias. El pueblo de Zaraemla se unió al pueblo de Mosía y juntos hicieron un pueblo y Mosía fue llamado su rey. ¿Recuerdan esa historia? Bueno, les comento que el pueblo de Zaraemla, dice, descubrió a Coriantum. Miren. Y vivió con ellos por el término de 9 lunas. Fíjense entonces que ese Coriantum, que estamos revisando esta historia de los jareditas, fue el último de los sobrevivientes, en algún minuto se conectó con esta gente en la época de Zaraemla y finalmente Zaraemla se unió a Mosía y a su grupo y ahí entra todo. Y por eso, en algún minuto también estas 24 planchas se descubren en esa misma época y entonces llegan a manos de Mosía, 2, y él entonces las traduce y bueno, ustedes ya saben la historia. Y terminemos leyendo por favor en el versículo 22 del libro de Omni 1. También relataban, dice, algunas palabras acerca de los padres de Coriantum. Y sus primeros padres vinieron de la torre en la ocasión en que el Señor confundió el lenguaje del pueblo. Y el rigor del Señor cayó sobre ellos de acuerdo con sus juicios que son justos. Y sus huesos se hallan esparcidos en la tierra del norte. Y para terminar este relato, fíjense para que no se olviden, después dice, he aquí yo Amalequí, que es el que está relatando esto, nací en los días de Mosía y he vivido hasta ver su muerte, de Mosía 1. Y su hijo Benjamín reina en su lugar. ¿Recuerdan quién era el hijo del Mosía 1? Benjamín, el rey Benjamín, del discurso maravilloso. Perfecto. Entonces Amalequí vivía en esos tiempos. Y entonces Benjamín finalmente recibió todas estas cosas que venían de Nefi y sus descendientes. Y después Benjamín tuvo un hijo que se llamaba Mosías 2,
que era justamente este Mosías, rey Mosías II, al final, que fue el que recibió estas 24 planchas cuando, recuerdan ustedes que con Amón, no el Amón que cortó los brazos, sino que el Amón descendiente de Zarahemla, encontró al pueblo de Limi, y Limi entonces le habló de estos 24 planchas, y estas planchas finalmente llegaron a manos del rey Mosías. Fíjense, a lo mejor están un poco enredados, pero se las explico para que vean cómo estas historias están conectadas. Este Coriantum fue el mismo que finalmente vivió 9 lunas con el pueblo de Zarahemla. ¿Lo tienen? Interesante. Volvamos entonces al libro de Éter. Y estamos en el versículo 2, capítulo 12. Y este Éter, que era el profeta, dice: por tanto Éter salió en los días de Coriantum y empezó a profetizar al pueblo. Claro, como todos los profetas lo hacen, ese es su mandato, ayudar a la gente. Dice, porque no se le podía restringir debido al Espíritu del Señor que había en él. Él entonces estaba muy empeñado en ayudar a la gente y predicar. Y dice, y clamaba desde la mañana hasta la puesta del sol, exhortando a los del pueblo a creer en Dios para arrepentimiento. No fuese que quedaran destruidos, diciéndoles que por medio de la fe todas las cosas se cumplen. Cuando habla aquí de que clamaban desde la mañana hasta la puesta del sol, es imposible no recordar los hermosos momentos en que yo fui misionero, y que muchos de ustedes probablemente también fueron misioneros, que salíamos por la mañana a caminar, a buscar algunos contactos, a conversar con la gente. Y de repente estábamos en eso cuando ya veíamos que el sol se volvía a poner y ya comenzaba la oscuridad y nos decía que ya el día había terminado. Y nosotros habíamos pasado ya un día completo buscando personas para enseñarles las charlas y predicar y bueno, y hacer nuestro trabajo como misioneros. Estoy seguro que ustedes tuvieron experiencias también muy similares y no necesariamente siendo misioneros, a lo mejor podrían tener estas mismas experiencias en diferentes llamamientos que ustedes tienen en la iglesia. El versículo 4 dice, de modo que los que creen en Dios, fíjense cómo parte todo, con una frase que probablemente para nosotros es muy normal, pero que es tan fundamental. Parte con esa condición de los que creen en Dios pueden tener la firme esperanza de un mundo mejor. ¿Están de acuerdo con eso? Sí, aún un lugar a la diestra de Dios. Y esta esperanza viene por la fe. Proporciona un ancla a las almas de los hombres y los hace seguros y firmes, abundando siempre en buenas obras, siendo impulsados a glorificar a Dios. Ese solo versículo nos podríamos detener en una clase completa. Primero, el concepto de creer en Dios. Les hablaba yo hace un par de minutos en relación a la tierra, a la semilla, de todas las cosas que tenemos. O sea, nos despertamos por la mañana y hay cientos de testimonios que nos dicen que Dios existe. Y hay gente que pone en duda esto. Obviamente, si pone en duda esto, su siguiente paso va a ser absolutamente alejado a las cosas de Dios. Y Dios va a estar imposibilitado a mostrarle cosas que por supuesto no tiene una vía directa con esa persona. Hay cientos de ejemplos que vienen en mi mente, pero quiero que ustedes por favor entiendan que la única forma de empezar a abrir los canales con respecto a las cosas espirituales parte con la creencia en Dios. Y de ahí entramos y nos ponemos en un ambiente adecuado y comenzamos a recibir señales y experiencias que por supuesto nos pueden cambiar la vida. Los que creen en Dios tienen, dice, la firme esperanza de un mundo mejor. Obvio que sí. La misma esperanza que tenían estas personas que estaban adentro de los barcos. Estuvieron prácticamente un año dentro de esos barcos, teniendo un viaje terrible, a veces siendo movidos hasta las profundidades del mar,
Sin embargo, si hubiesen tomado una foto o un video de dentro de la gente, ellos ahí estaban orando, cantando, alabando a Dios, riéndose, teniendo una actitud adecuada, porque tenían esa esperanza en un mundo mejor. ¿Y por qué? Porque creían en Dios. ¿Me comprenden? O sea, por ahí va. No podemos partir con un discurso maravilloso y esperanzador en alguien que no cree en Dios. Lamentablemente no podemos llegar con ese discurso. Y qué lindo es cuando nos dice que esta esperanza viene justamente por la fe, obvio. Y la fe no es un concepto de simplemente concentrarme, quedarme quieto y empezar a pensar y tener un sentimiento, un pensamiento tan solo de algo maravilloso que puede venir. No, hemos aprendido que la fe está relacionada con más que quedarme quieto pensando, pienso, pero me paro y comienzo a trabajar en función de lo que yo creo. Y ahí le llamamos acción, y ahí estamos hablando de movimiento. Y es por eso que profetas, apóstoles y muchos líderes nos han hablado de que la fe sin obra es muerta. La fe está relacionada con el impulso que me da a poder moverme de la silla y pararme y comenzar a hacer cosas, partiendo sirviendo a mis semejantes que están alrededor mío. Porque espero que en la medida que yo ayude y bendiga la vida de aquellos que están a mi alrededor, estoy haciendo justamente lo que Dios espera de mí. Estoy pensando que yo creo en Dios. Y de ahí parte todo. Y qué maravilla esto que nos habla este versículo de que esta fe proporciona un ancla a las almas de los hombres. Y qué lindo al final donde dice abundando siempre en buenas obras, siendo impulsados a glorificar a Dios. Claro, eso es. Ese solo versículo, insisto, si no lo tienen marcado en sus escrituras, márquenlo. Vuélvanlo a leer una y otra vez. Analícenlo y no lo pierdan de vista. Es uno de los grandes versículos que nos proporciona este maravilloso libro. Y aquí un poco lo que yo les decía. ¿Qué pasó con Éter en el versículo 5? Claro, profetizó al pueblo cosas grandes y maravillosas. Claro, cosas que iban a ocurrir. En eso consiste una profecía. Va a ocurrir esto, va a ocurrir esto. ¿Y qué pasó con la gente? No creyeron. Y la pregunta es, ¿por qué no creyeron? Porque no las veían, obvio. No tenían esa capacidad de poder ver más allá de sus narices. Por lo tanto, si alguien no tiene la disposición de creer en Dios, por ejemplo, que tampoco lo vemos, ¿cómo van a creer algo en términos de un evento, de algún hecho puntual, si tampoco está en sus vistas? Demos vuelta a la moneda. Lo que debemos hacer es justamente creer, ser creyentes. ¿Cuántos discursos, cuántos consejos hemos recibido muchas veces de los profetas, de nuestros apóstoles? Ser creyentes, creer. Y ahí entonces abrimos la puerta y se nos despliega en nuestra vista cosas que realmente ni siquiera nos habríamos imaginado. Por favor, tomemos y sopesemos estas palabras de Moroni que nos entrega. Ya les decía yo hace algunos minutos que a lo mejor Moroni pensaba que después de estas palabras ya no iba a escribir más. Por lo tanto, son sus últimas palabras. Recuerden que él es uno de los últimos y va a quedar prácticamente solo después, sobrevivientes de la civilización nefita. Y ahora, dice yo, Moroni, quisiera hablar algo concerniente a estas cosas. Quisiera mostrar al mundo, y fíjense qué palabras más sentidas, que la fe, por favor escuchen esto, es las cosas que se esperan y no se ven. Por tanto, no contendáis porque no veis, porque no recibís ningún testimonio sino hasta después de la prueba de vuestra fe. ¿Qué es lo primero? Fe. No están en nuestra vista, pero sabemos que son verdaderas. ¿Cómo?
Bueno, es algo que es muy difícil explicar, pero cuando uno lo entiende espiritualmente, no hay palabras que se necesiten porque ya las entendemos. Ahora quiero dejar esto que es muy importante. Muchas veces se habla de la fe, de la fe, de la fe, pero de lo que estamos hablando es del primer principio básico del Evangelio. Y por eso se cataloga como tal, primer principio básico del Evangelio. Pero esta fe tiene un apellido. Es fe en Jesucristo. Y eso es lo que cambia. Porque también podemos hablar de fe y yo puedo tener fe en muchas cosas, digamos. Pero aquí lo que estamos hablando y lo milagroso que esto está relacionado porque esta fe es tan depositada en este ser que realmente nos cambia la vida y que debemos tener toda confianza en Él. Fe en Jesucristo. Por lo tanto, la fe, reitero, en las cosas que se esperan y no se ven. Por tanto, no contendáis porque no veis, porque no recibís ningún testimonio, sino hasta después de la prueba de vuestra fe. Y en el versículo 7 dice, porque fue por la fe que Cristo se manifestó a nuestros padres, después que Él hubo resucitado de los muertos. Y no se manifestó a ellos sino hasta después que tuvieron fe en Él. Fíjense cómo un acto resulta algo milagroso. Por consiguiente, fue indispensable que algunos tuvieran fe en Él, puesto que no se mostró al mundo. Ven ahí el detalle que habla de que tuvieran fe en Él. Por eso les hago esa aclaración de que esta fe debe estar fundada en Cristo. Pero por motivo de la fe de los hombres, por favor escuchen esto, Él se ha manifestado al mundo y ha glorificado el nombre del Padre y preparado un medio por el cual otros pueden ser partícipes del don celestial para que tengan esperanza en las cosas que no han visto. Se fijan que todo esto siempre está relacionado con las cosas temporales y las cosas espirituales. ¿Pueden ver esa diferencia? Las cosas que ven y las cosas que no ven. Las cosas que debemos creer y hay gente que no cree por diferentes razones. Se fija que siempre hay como una doble lectura, las cosas temporales y las cosas espirituales. Hay personas que se concentran en todo lo material, en todo lo que está frente de mi vista. Y esas personas no van a ver más allá de lo que sus vistas ven, lamentablemente. Pero si cuando nos concentramos en las cosas espirituales, con esa fe, con esa esperanza, sin duda vamos a ver mucho más allá de lo que nuestra vista puede ver. Incluso paradójicamente yo diría, incluso veremos con nuestros ojos cerrados. Y eso realmente es maravilloso. Y fíjense cómo Moroni nos dice esto. Y nos dice a nosotros, ojo, aquí no está dándole un discurso a alguien ahí en vivo y en directo, sino que nos está hablando a nosotros, porque está escribiendo estas cosas, sabiendo que nadie de ahí las va a tomar. Nos está hablando directamente a estas generaciones futuras que justamente Él vio. Y repito, somos nosotros. Por tanto, marquen este versículo también, versículo 9. Vosotros también podéis tener esperanza y participar del don, si tan solo tenéis fe. Ahí está la condición. Si tan solo pasa esto, obtendremos esto otro. Esta es una fórmula absolutamente que se cumple siempre. Porque si no hay fe entre los hijos de los hombres, Dios no puede hacer ningún milagro entre ellos. Por tanto, no se mostró sino hasta después de su fe. Fue por la fe de Alma y Amulek lo que hizo que se derribara la prisión. He aquí fue la fe de Nefi y de Leí lo que obró el cambio en los lamanitas.
He aquí fue por la fe de Amón y de sus hermanos lo que obró tan gran milagro entre los lamanitas. Sí, y todos cuantos han obrado milagros, los han obrado por la fe, tanto aquellos que fueron antes de Cristo como los que fueron después de él. Fíjense en cómo en cada una de estas experiencias o historias que hemos analizado detenidamente en clases pasadas en el libro de Mormón, vemos que el común denominador de cada una de estas historias es justamente la fe. ¿Cómo no recordar a este Alma, Amulek, Nefi, con su hermano Leí, y todas las cosas que ellos vivieron? ¿Qué hizo que esas cosas ocurrieran? ¿Cómo fue? ¿Cuál fue el inicio? Mediten en esas cosas. ¿Qué pasa en sus propias vidas cuando ustedes tienen desafíos y se encomiendan a Dios? ¿Qué pasa dentro de ustedes? ¿Cómo podrían ustedes explicar esos milagros que se producen cuando ustedes oran y piden y piensan en que efectivamente puede haber una solución más allá de a veces nuestras propias posibilidades? El mismo hermano de Jared, que también se menciona en estas escrituras, el solucionar este problema que para él no era menor, el dar luz a estos barcos. ¿Qué pasaba dentro de él? Esa confianza de saber que Dios estaba ahí, pendiente de ayudarlo, preparado para poder ayudarlo, después que él, por supuesto, hiciera su parte. Por lo tanto, no subestimemos estas cosas que son realmente sagradas. Recalco el concepto de la fe. Esta fe no es tan solo quedarse quietos en un sillón, meditando y solamente pensando en lo que podría ocurrir y tratar de que Dios genere ese movimiento de modo que las cosas ocurran. No. Primero salgamos nosotros de esa pasividad, parémonos de ese sillón, comencemos a hacer las cosas que queremos que ocurran y entonces Dios se hará partícipe de nuestro proyecto, como decía yo en clases pasadas, y finalmente tocará con su dedo el proyecto que nosotros ya hemos iniciado. Esa forma de entender de que nosotros somos protagonistas de la solución de nuestros propios problemas es fundamental en esto. Y nada de esto puede ocurrir sino por la fe en Jesucristo. El creer, eso abre las puertas. Revisemos lo que aparece desde el versículo 19 hacia adelante. Y hubo muchos cuya fe era tan sumamente fuerte, aún antes de la venida de Cristo, que no se les pudo impedir penetrar el velo, sino que realmente vieron con sus propios ojos las cosas que habían visto con el ojo de la fe, y se regocijaron. Y he aquí hemos visto en estos anales que uno de estos fue el hermano de Jared, porque tan grande era su fe en Dios que cuando Dios extendió su dedo no lo pudo ocultar de la vista del hermano de Jared, por motivo de la palabra que le había hablado, palabra que había logrado por medio de la fe. Y después que el hermano de Jared hubo visto el dedo del Señor, debido a la promesa que por la fe había obtenido el hermano de Jared, el Señor no pudo ocultarle nada de su vista. Por consiguiente, le mostró todas las cosas, porque ya no se le podía mantener fuera del velo. Y es por la fe que mis padres han obtenido la promesa de que estas cosas han de llegar a sus hermanos por medio de los gentiles. Por tanto, el Señor me ha mandado, sí, aún Jesucristo mismo. Desde el versículo 23 al 26 ocurre un hecho bien interesante que me ha hecho pensar mucho en la naturaleza de Moroni, en el sentimiento que él tenía cuando escribía estas cosas, sabiendo que estas cosas iban a llegar en el futuro, a nosotros.
Y fíjense que con qué humildad él dice en el versículo 23, y le dije, Señor, los gentiles se burlarán de estas cosas, debido a nuestra debilidad en escribir. Eso habla también de su humildad. Él estaba preocupado de que quienes obtendrán estos registros, a nosotros, podríamos eventualmente burlarnos de estas historias, frases, palabras. Y da a entender de que él en realidad tiene esa debilidad para escribir. Él había recibido el don de ser muy fuerte cuando hablaba y cuando hacía sentir el espíritu a la gente que le escuchaba. Pero en escribir, y más encima tener tan reducido espacio para hacerlo, él se sentía absolutamente débil en relación a esto. Y temía que la gente que iba a leer esto se podría eventualmente burlar. Incluso decía, yo no soy tan poderoso para escribir como lo hace el hermano de Jared, decía. Y yo estoy seguro que él leyó estas historias del hermano de Jared, porque decía, las personas que podían leer esto eran impactadas automáticamente por las palabras y de la forma como él lo hacía. Él era testigo de eso, por lo tanto él lo está expresando acá en estos versículos. Estoy hablando del 23 al 26, como les digo. Eso está escrito y manifestado en el versículo 24. Lo leo para que ustedes lo tengan. Como el hermano de Jared, porque le concediste que las cosas que él escribiera fuesen tan potentes como tú lo eres, al grado de dominar al hombre al leerlas. O sea, él reconocía el gran talento y la forma como él podía escribir e impactar a la gente. Él se sentía absolutamente débil en esto. E insisto, temía que los gentiles se burlaran de estas cosas. Estaba escuchando a nuestro querido amigo John Welch en una de sus intervenciones en alguna de las clases de Central de las Escrituras, y él decía que la gente cuando se burla, primero tiene un objetivo incorrecto. Normalmente la burla no va por el lado lógico, por el lado correcto. Siempre se resaltan cosas absurdas o ridiculizando o caricaturizando algún concepto. De cualquier manera, la burla siempre va por otra ruta. Y a veces cuando nosotros nos vemos enfrentados a la burla, nosotros tratamos de contrarrestar esas burlas con conceptos lógicos o con elementos cuerdos o correctos, y van por otro camino. Y ahí es donde está a veces la frustración, tratando de anular esas burlas por un camino que no corresponde. Por lo tanto, cuando nos enfrentamos a esas circunstancias, tenemos que ser muy sabios en que a veces no hay un argumento para rebatir una burla, porque viene con una naturaleza diferente. De, por supuesto, ridiculizar, insisto, deformar, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en ocasiones, cuando la burla está presente de estas cosas que son sagradas, a veces nada más nos queda de guardar silencio. Y cuando esto lo leía y meditaba en relación a esto, pensaba en el mismo Salvador, en Jesucristo, que muchas veces cuando era presa de estas circunstancias o de estas burlas, muchas veces Jesucristo, teniendo todos los argumentos para rebatir algún elemento negativo, lo único que hacía era quedarse en silencio. Por lo tanto, no nos preocupemos cuando enseñamos, predicamos o compartimos alguna experiencia espiritual y a veces somos presa de estas burlas. Veamos que en ocasiones no vamos a poder evitar que esto ocurra, porque, insisto, va por caminos diferentes. Y eso, insisto, está en los versículos del 23 al 26, y al final del 25, nuevamente Moroni dice, y temo que los gentiles se burlen de nuestras palabras. Pero fíjense en el versículo 26,
Y cuando hube dicho esto, el Señor me habló diciendo: los insensatos hacen burla, mas se lamentarán, y mi gracia es suficiente para los mansos, para que no saquen provecho de vuestra debilidad. Oh, qué lindas palabras, qué consoladoras palabras. Mi gracia es suficiente para los mansos. Les dejo esos versículos para que los sigan meditando. Ahora, manifiesta Moroni esta debilidad, este elemento que él reconoce que no es poderoso, me refiero a la Escritura. Y aquí entonces, a partir del versículo 27, específicamente en ese versículo, se desprende este versículo que probablemente para muchos es uno de los más conocidos del Libro de Mormón. Y me refiero al versículo 27, como ya lo he dicho. Y fíjense cómo aprendemos y por supuesto nos consolamos y sabemos exactamente cómo podemos ser fortalecidos de nuestras debilidades. Y este versículo, insisto, ustedes lo conocen muy bien. Y si los hombres vienen a mí, les mostraré su debilidad. Doy a los hombres debilidad para que sean humildes. Y basta mi gracia a todos los hombres que se humillan ante mí. Porque si se humillan ante mí y tienen fe en mí, entonces haré que las cosas débiles sean fuertes para ellos. Si nosotros hacemos una lista de nuestras propias debilidades y fortalezas en nuestra vida, estoy seguro que, por lo menos en lo mío, en la lista de las debilidades habría una lista muy larga. Pero qué interesante ver que estas cosas son dadas también para que nosotros seamos un poquito más humildes. Y no pensemos que son para perjudicar nuestra vida o hacer nuestro camino más complicado, sino que tiene un propósito para fortalecernos. Y la fortaleza está relacionada con la humildad. Cuando una persona es humilde, parte por un camino más adecuado, más correcto. Cuando uno entra en la ruta de la humildad, las cosas que va descubriendo en el camino son absolutamente mejores. ¿Cuál es el antónimo de la humildad? Hemos aprendido en muchas ocasiones, el orgullo. Cuando uno se mete en la ruta del orgullo, bueno, el Libro de Mormón es un ejemplo exacto de lo que ocurre con la gente que anida en su corazón el orgullo. Finalmente está la destrucción. Con los jareditas podemos ver qué pasa cuando el orgullo está en el corazón. Son pueblos que se exterminan, son pueblos que terminan, son pueblos que traen para sí su propia condenación. Por lo tanto, la ruta de la humildad, como yo le digo, es donde nosotros comenzamos a aprender cosas que ni siquiera antes nos imaginábamos. Entonces, para entrar en esa ruta de la humildad, uno debe reconocer sus propias debilidades. Y al reconocer nuestras debilidades, ahí entramos a un camino maravilloso. Y este versículo nos explica que en ese minuto entramos a poder beneficiarnos de la gracia de Cristo. Mi gracia a todos los hombres está disponible. Y entonces de esa manera, dice, si se humillan ante mí y tienen fe en mí, que es lo que hemos hablado en todo este capítulo, entonces haré que esas cosas débiles sean fuertes para ellos. Yo no sé si ustedes tienen experiencias en sus vidas con algunas debilidades que han tenido y que finalmente se han convertido en grandes fortalezas. Me encantaría a lo mejor que ustedes pudieran comentarme
alguno de estas experiencias. Hay mucha gente que ha tenido, y yo, por supuesto, yo me recuerdo cuando era más joven, tenía muchos problemas para desarrollar un concepto, a lo mejor en un discurso o en una clase. Y después, fíjense ustedes, después de años, esto llegó a ser prácticamente mi oficio. Y cada día me enfrentaba a los alumnos y me desarrollaba de una manera como nunca antes había pensado. Sin embargo, esas debilidades que tenía antes las pude ver con mucha claridad, que se convirtieron en fortalezas. Y lo digo con mucha humildad, porque definitivamente cuando uno es más joven, a veces tiene temores en enfrentarse a las personas o estar diciendo cosas que no corresponden. Pero estoy seguro que ustedes tienen experiencias también de debilidades que han tenido que se han convertido en fortalezas, gracias a Dios, gracias a la ayuda que Él nos brinda. Este versículo es un maravilloso versículo de consuelo, para no dejarnos caer, para no desmotivarnos, para no sentir que estamos solos. Hay mucha gente, sobre todo hoy día, que se siente solo, débil, como que no le importa a nadie. Pero este versículo debe ser un consuelo para todos nosotros. Y fíjense que están todos los elementos puestos en orden. Hablando de la humildad, de la fe, ir a Cristo. Estamos hablando que si no creemos en Dios, ¿hacia dónde vamos? Y de esa manera, estas cosas que son débiles se van a convertir en fortalezas para nosotros. Amo este versículo, lo hemos ocupado cientos de veces y estoy seguro que ustedes también. En el versículo 28 dice, mostraré a los gentiles su debilidad y les mostraré que la fe, la esperanza y la caridad conducen a mí. ¿Ok? Eso se está mostrando en todo el libro de Mormón a los gentiles y esto se ha cumplido con la salida a luz del libro de Mormón. Habla en el versículo 28, y lo repito, mostraré a los gentiles su debilidad y le mostraré que la fe, la esperanza y la caridad conducen a mí, la fuente de toda rectitud. Y ese último párrafo es lo que no deben olvidar. ¿Dónde está la fuente de toda rectitud? Y cuando hablamos de la fe, la esperanza y la caridad, y hablamos de estos tres elementos que siempre están juntos, quizás vamos a hacer un stop ahí y nos vamos a preparar para las próximas clases. Cuando lleguemos al libro de Moroni, por ahí, por el capítulo 7, y comencemos a aprender de una forma extraordinaria en relación a estos elementos, la fe, la esperanza y la caridad. Y Moroni nos da una clase magistral con respecto a estos conceptos. Moroni, una vez que tiene esta experiencia, dice, habiendo oído estas palabras en el versículo 29, me consolé. Y eso es lo que yo quiero también expresarle a todos ustedes. Y es lo que me pasa a mí. Cuando uno lee estos versículos, uno recibe consuelo, porque sabe que va a tener ayuda de lo alto. Y dije, y esto es lo que debemos decir todos, oh Señor, hágase tu voluntad, porque sé que obras con los hijos de los hombres según su fe. ¿Cuántas veces nos ha repetido esto mismo? En todos los versículos, ¿cómo ha repetido este concepto una y otra vez? Según su fe, según su fe. La fe precede el milagro. Nada Dios va a hacer sino primero de acuerdo a la fe que demostremos, etcétera, etcétera. La fe en Jesucristo, el primer principio básico del Evangelio. Me encanta cómo Moroni, al escribir todo esto, para nosotros, no olvidemos esto, ora por nosotros, pide cosas para nosotros.
Y en el versículo 36 queda plasmado esto donde dice, y sucedió que imploré al Señor que diera gracia a los gentiles para que tuvieran caridad. Y aconteció que el Señor me dijo, si no tienen caridad, es cosa que nada tiene que ver contigo, le dice. Tú has sido fiel, por tanto tus vestidos estarán limpios. Eso se ha repetido en muchas escrituras también, sabiendo que Él ha cumplido su responsabilidad predicando y haciendo su parte. Por lo tanto, Él sacude, como dicen, hemos aprendido siempre, la sangre del pueblo de sus vestidos, la saca, los limpia. Y dice, y porque has visto tu debilidad, serás fortalecido, aún hasta sentarte en el lugar que he preparado en las mansiones de mi Padre. Estas palabras son tan sagradas porque están relacionadas con recibir el Santo Espíritu de la promesa. Esta palabra segura que hemos escuchado en muchas ocasiones con algunos profetas y que de alguna manera está relacionada con tener la seguridad que serán exaltados. ¿Les gustaría tener eso a ustedes? Es el mejor regalo, es el mejor don que podríamos tener. La seguridad que estaremos al lado de nuestro Creador. Y aquí Moroni lo recibe. ¡Qué palabras más sagradas! Y ahora yo, Moroni, me despido. Y él así lo hace y piensa que serán las últimas palabras. Insisto, nosotros tenemos el volumen completo y sabemos que después Moroni escribió otros capítulos en su propio libro. No sabemos en qué periodo lo escribió uno con otro, qué sé yo, pero aquí se está despidiendo, pensando que a lo mejor son las últimas palabras que él va a escribir. Pero ya sabemos que vamos a continuar con un par de enseñanzas más en el libro de Moroni. Me despido de los gentiles, sí, y también de mis hermanos, a quienes amo, porque nos encontraremos ante el tribunal de Cristo. Y sigue, ahí ustedes pueden ver lo que continúa en el versículo. Y fíjense qué sagrada esta experiencia que él comparte. Y entonces, en ese tiempo, dice, sabréis que he visto a Jesús y que Él ha hablado conmigo cara a cara y que me dijo con sencilla humildad en mi propio idioma, así como un hombre lo dice a otro, concerniente a estas cosas. Insiste en el versículo 40 de su debilidad para escribir. Y ahora quisiera exhortaros a buscar a este Jesús, de quien han escrito los profetas y apóstoles, a fin de que la gracia de Dios el Padre y también del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo, que da testimonio de ellos, esté y permanezca en vosotros para siempre jamás. ¡Qué palabras más maravillosas! Y ahora sí, en el capítulo 13, Moroni ya comenta de que procede, dice, a concluir el relato concerniente a la destrucción del pueblo, del cual, dice él, ha estado escribiendo, específicamente este pueblo de los jareditas. Y siempre estas destrucciones, de alguna manera, son predichas siempre por los profetas. Y hasta el final siempre Dios da las últimas posibilidades, las últimas esperanzas. Y es así como Éter, siendo un profeta, se menciona aquí en el versículo 2 que continúa predicando, pero lamentablemente, como lo explica el versículo 2, rechazan las palabras de Éter. Así es, rechazaron todas las palabras de Éter. Incluso él menciona en relación a la Nueva Jerusalén, tal como se explicó en su momento y lo revisamos en clases anteriores, en Tercer Nefi capítulo 20, donde se habla específicamente de esta Nueva Jerusalén. Esto está en el versículo 4 de Éter capítulo 13. Y habló también, dice el versículo 5, concerniente a la casa de Israel.
y la Jerusalén de donde leí habría de venir. Que después que fuese destruida, recuerdan ustedes esa historia 600 años antes de Cristo, sería reconstruida una ciudad santa para el Señor. Por tanto, no podría ser una nueva Jerusalén, porque ya había existido en la antigüedad. Pero sería reconstruida y llegaría a ser una ciudad santa del Señor. Y sería edificada para la casa de Israel. ¡Qué maravillosas promesas! Y sobre esta tierra se edificaría, dice, pensando en las Américas, una nueva Jerusalén para el resto de la posteridad de José, para lo cual ha habido un símbolo. Y eso, como digo, podríamos perfectamente repasarlo en Tercer Nefi, capítulo 20, donde específicamente el Salvador habló de esta nueva Jerusalén. De manera, dice el versículo 8, que el resto de la casa de José se establecerán sobre esta tierra y será la tierra de su herencia. Y levantarán una ciudad santa para el Señor. Y ustedes pueden seguir leyendo con eso. Y sigue en el versículo 9, y habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, y serán semejantes a los antiguos, salvo que los antiguos habrán dejado de ser, y todas las cosas se habrán vuelto nuevas. Y después, fíjense qué promesa más linda, versículo 10, y entonces viene la nueva Jerusalén, y benditos son los que moren en ella. Me encantaría que ustedes pudieran continuar con la lectura y beneficiarse de estas cosas que fueron escritas aquí por Moroni y que fueron enseñadas por Éter. Incluso en el versículo 13 dice, y estaba a punto de escribir más, pero me está prohibido, dice. Pero grandes y maravillosas fueron las profecías de Éter. Lo dice así Moroni. Mas los del pueblo lo tuvieron en poco, dice, y lo echaron fuera. Y él se ocultaba en el hueco de una roca durante el día, y salía de noche para ver las cosas que sobrevendrían al pueblo. Hemos leído y se lee en varias ocasiones de que él se ocultaba en el hueco de una roca. A veces pensaba yo, tiene que haber sido una especie de cueva donde no tan solo él se ocultaba, sino que también, me imagino, los registros que él llevaba. Registros sagrados, por cierto. Y estas cosas tenían que ocultarse también, porque me imagino que tenía el anhelo de preservar todas estas cosas. Qué personas más leales, fieles hasta el final, sin saber lo que iba a ocurrir al día siguiente. Y mientras dice, vivía en el hueco de una roca, anotó el resto de esta historia, presenciando de noche las destrucciones y que descendían sobre el pueblo. Tiene que haber sido momentos de mucha tristeza, de mucha incertidumbre también. Ni siquiera sabía qué iba a pasar con él mismo. Bueno, en este mismo capítulo 13, en el versículo 15, ya ustedes pueden ver al final que comienza una serie de guerras, destrucciones, muertes, pero impresionante. O sea, quizás en todo el libro Mormón no se aprecia la cantidad de personas que fallecieron y murieron en estas batallas. Por supuesto, intentaron, dice al final del 15, destruir a Coriantum por medio de los secretos planes de iniquidad. ¿Recuerdan estas combinaciones secretas? Donde podemos ver que donde existen hay maldad, hay muertes, asesinatos, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso continúa en el versículo 15. Y Coriantum dice, habiéndose adiestrado en todas las artes de guerra, versículo 16, y en toda la astucia del mundo, combatió, dice, por tanto, a los que trataban de destruirlo. Por cierto, él estaba ahí tratando de defenderse en la medida de lo posible, pero las condiciones y lo que rodeaba todo esto tiene que haber sido muy, muy complicado. Pero fíjense espiritualmente hablando lo que pasó aquí. Pero no se arrepintió, ni tampoco sus bellos hijos e hijas, dice el 17, ni los bellos hijos e hijas de Cohor, ni los bellos hijos e hijas de Corior, y así, etcétera, etcétera, van nombrando muchas personas.
No hubo ninguno de los bellos hijos e hijas sobre la faz de toda la tierra que se arrepintiesen de sus pecados. Pueden ver cuál era el ambiente que giraba en torno a esta gente. Cómo estas personas comenzaron a descender hasta llegar al fondo. Porque efectivamente no limpiaron sus vidas, no se arrepentían de las cosas incorrectas que habían hecho. Y esto, por supuesto, los llevó a la destrucción. Ustedes sigan, por favor, los versículos. No los voy a leer todo por razón del tiempo. En el segundo año, dice el versículo 20, la palabra del Señor vino a Éter, que debía ir y profetizar a Coriantum. ¿Okay? Siempre los profetas tienen unas asignaciones especiales para ir donde el líder, en este caso, para que pueda haber una esperanza en términos de arrepentimiento. Para ver, dice, si se arrepentía él y toda su casa. El Señor, dice, si eso ocurría, le daría el reino y perdonaría la vida de los del pueblo. Este profeta entonces, advirtiendo a Coriantum para ver si había un dejo de humildad y podrían eventualmente arrepentirse. De lo contrario, dice, si eso no ocurría, serían destruidos, dice el versículo 21, así como toda su casa, con excepción de él. Y él viviría, y aquí viene una profecía, viviría solamente para presenciar el cumplimiento de las profecías que se habían hablado, concerniente a otro pueblo que recibiría la tierra por herencia suya. Y Coriantum sería sepultado por ellos, y toda alma sería destruida, salvo Coriantum. Bueno, mire, esto se dio. Lo que aquí aparece en el versículo 21 es exactamente lo que les leí al principio de la clase, cuando leímos esto en el libro de Omni, al final de las planchas menores de Nefi, ¿recuerdan? Y fue exactamente lo que ocurrió con Coriantum. Y sucedió que Coriantum no se arrepintió, ni los de su casa, ni los de su pueblo. Y las guerras no cesaron, e intentaron matar a Éter. Pero él huyó de ellos y se refugió otra vez en la cabida de la roca, ¿ya? En su escondite. Ahí nuevamente fue. Bueno, vinieron otros personajes que se mencionan acá. Uno de ellos fue Chared, el cual también hizo guerra con Coriantum y lo derrotó. Fíjense, aquí hay un ir y venir. ¿Ah? Ellos iban al cautiverio, volvían, se liberaban, volvían. Al grado, dice en el versículo 23, que en el tercer año lo redujo al cautiverio. De ahí se fue todo el pueblo a ser cautivo de sus enemigos. Y en el cuarto año los hijos de Coriantum vencieron a Chared y de nuevo entregaron el reino a su padre. O sea, ahí volvió nuevamente. Tenían derrotas, tenían ciertos triunfos, iban y venían. Pero lo que no cambiaba era la situación de guerra que tenían entre ellos. ¿Qué pasaba? ¿Cuál era el medio ambiente? ¿Qué pasaba en ese lugar? Lo describe muy bien estos versículos. Por ejemplo, el 26. Y habían ladrones, y en resumen, toda clase de iniquidades sobre la faz de la tierra. Aconteció que Coriantum estaba irritado en extremo contra Chared, dice, y marchó a la batalla contra él y sus ejércitos, y con gran ira tuvieron un encuentro, y fue en el valle de Gilgal, dice, y la batalla se agravó muchísimo. Batalla muy encarnizada, fue realmente terrible. Imagínense, en el versículo 28 dice que peleó por el espacio de 3 días. Finalmente Coriantum derrota a Chared y lo persiguió hasta que llegó a las llanuras de Heslón. Bueno, después nuevamente Chared salió a la batalla y venció a Coriantum. Se repite la historia. Y lo hizo retroceder nuevamente, en el versículo 29. Versículo 30. Coriantum volvió a la batalla contra Chared en el valle de Gilgal, el cual lo derrotó a Chared y lo mató. O sea, ir, venir, y venir. Y finalmente Coriantum mata a Chared. Yo no sé si ustedes pueden identificar ese medio ambiente, ese lugar. Se acostaban cansados, se levantaban para pelear, se volvían a acostar cansados y la sangre corría por todos lados. Dice que al final, con estas batallas, Chared hirió a Coriantum en el muslo, dice, y él estuvo prácticamente 2 años retirado, por así decir, de las guerras porque no podía
ir a la batalla. Y, y las circunstancias realmente fueron, y están muy bien descritas aquí en el capítulo 13, muy terribles. Y esto no iba a mejorar en los siguientes capítulos, por causa de que la decadencia ya venía y esto no tenía retorno. En el capítulo 14 ya comienza, bueno, ya empezó en el 13, pero continúa esta decadencia sin retorno. Y dice que, en versículo 1 dice que empieza a haber una gran maldición sobre toda la tierra. Y esta maldición estaba relacionada también con que la gente ni siquiera podía obtener o mantener lo que era propio. Por ejemplo, si un hombre dejaba su herramienta o espada sobre, dice, su alacena o en un lugar donde solía guardarla, he aquí a la mañana siguiente no la podía encontrar. O sea, nadie podía conservar lo que era suyo, dice el versículo 2. Muy terrible. Yo me imagino que muchos de nosotros a lo mejor hemos vivido en lugares donde estas cosas han ido incrementando, el hecho especialmente del robo, la delincuencia, y es muy complicado vivir en un ambiente de ese tipo, cuando ni siquiera uno puede conservar las cosas propias, defendiendo, por supuesto, a su familia, a sus hijos. Es muy frustrante. Y esto es exactamente lo que estaba sucediendo aquí. Por el espacio de 2 años, dice, recuerdan que Chared murió en el capítulo anterior y su hermano va a la batalla nuevamente con Corianton. De hecho, aquí se menciona en varias ocasiones el hermano de Chared, que se confunde un poco con el hermano de Jared. Y este hermano entonces comienza a disputar con Corianton y son batallas muy, muy duras. Fíjense en el versículo 4, dice que muchos miles cayeron por la espada. Bueno, por favor lean los versículos. Hay muchos personajes que aparecen aquí, pero básicamente un ir y venir de personas que quieren simplemente, en este caso, matar a Corianton. Después de la muerte de uno de los líderes, las combinaciones secretas no tan solo iban a perjudicar a las filas de Corianton, sino que también a los del enemigo. Y es así como aparece también un líder después de la muerte de un sumo sacerdote, específicamente dice en el versículo 9, asesinó al líder mientras estaba sentado sobre el trono. Y sucedió que a él lo asesinó uno de los miembros de las combinaciones secretas, dice el versículo 10, en un paso oculto. Y obtuvo el reino para sí. Este hombre se llamaba Lib, L-I-B larga. Y aquí se menciona que era un hombre de gran estatura, en el versículo 10, una persona muy bien dotada. Y entonces aconteció que en el primer año de Lib, Corianton subió a la tierra de Morón y dio batalla a Lib. Entonces continuaban estas luchas, estas batallas que por supuesto esta gente ya los tenían prácticamente sin fuerza. En el versículo 13 podemos ver que Corianton lo persiguió a Lib y le hizo frente, dice, en las orillas del mar. No tan solo Corianton tenía cierto éxito en estas batallas, sino que también ellos recibían muchas bajas. De hecho, dice en el 14 que Lib hirió al ejército de Corianton, de modo que huyeron de nuevo al desierto de Akish. Fíjense, ir y venir, ir y venir. Y en el versículo 16 vemos que cuando llegó a las llanuras de Agosh, dio batalla a Lib y lo hirió hasta que murió. Estamos hablando de Corianton. No obstante, el hermano de Lib, esto continuaba, uno mataba a alguien y venía el hijo o el hermano y se venía a vengar con respecto a lo que había ocurrido. Vino contra Corianton en su lugar. Y la batalla se agravó en extremo, dice el versículo 16, por lo cual Corianton huyó otra vez delante del ejército del hermano de Lib. Y el nombre del hermano de Lib, y este es un personaje que lo vamos a recordar porque tiene una situación muy interesante y muy trágica al final, y el nombre del hermano de Lib era Shis,
S-H-I-Z, Chis. Y sucedió que Chis persiguió a Corianton y destruyó muchas ciudades y mataba tanto a mujeres como a niños y incendiaba las ciudades. Aquí en un versículo de repente se describen algunas situaciones muy terribles, pero ¿se imaginan vivir esas experiencias? Realmente creo que no podemos llegar a identificar los sufrimientos y las situaciones que esta gente vivió. Este Chis fue una persona muy terrible. Se le describe muy bien en estos versículos. Dice, el temor de Chis se esparció por toda la tierra. En toda la tierra se oía el grito, dice. ¿Quién puede resistir al ejército de Chis? He aquí, dice, barre la tierra por donde pasa. La destrucción tiene que haber sido terrible. Imagínense que Corianton ya venía con una serie de otras batallas y de alguna manera triunfando con la muerte de muchos enemigos. Sin embargo, se moría uno y aparecía otro peor. Tiene que haber sido muy complicado. Bueno, vean por favor lo que ocurre ahí en los siguientes versículos 19, 20, 21, etc. Pero miren, a veces las letras, los versículos aquí se hacen poco para describir lo que tiene que haber sido y lo terrible tiene que haber sido esos momentos. Y tan grande y tan larga había sido la guerra, dice el 21, y tanto había durado aquel cuadro de efusión de sangre y mortandad, que toda la superficie de la tierra se hallaba cubierta de cadáveres. Bueno, el relato es bastante crudo, cruel, y continúa. Y tan rápida y acelerada era la guerra que no quedaba nadie para sepultar a los muertos, sino que marchaban de una efusión de sangre a otra, dejando los cadáveres tanto de hombres como mujeres y de niños, tirados a flor de tierra para convertirse en presa de los gusanos de la carne. Y me doy la molestia de leer estos versículos porque el relato que aquí aparece es muy cruel también, es muy crudo, muy terrible. Pero insisto, yo creo que no es ni la milésima parte de lo que tiene que haber sido vivir estas experiencias. En el versículo 23 al final incluso se habla de todo lo que esto tenía que ver con la vida diaria, de noche, el mal olor que había dentro de esos lugares, la cantidad de muertos que habían alrededor. Sin embargo, dice, no obstante, en el versículo 24, Chis no cesó de perseguir a Corianton, porque había jurado vengarse de Corianton por la sangre de su hermano que había sido muerto. Bueno, sigan mirando los siguientes versículos y todo el terror y las terribles situaciones que ahí se mencionan. Versículo 30. Y aconteció que Chis hirió a Corianton, de modo que le ocasionó muchas heridas profundas, y se desmayó Corianton por la pérdida de sangre, y lo llevaron como si estuviese muerto. Imagínense ustedes. Qué terrible tiene que haber sido ese momento, al final ya del capítulo 14. Y tan grande fue la pérdida de hombres, mujeres y niños en ambos partidos, que Chis dio orden a su pueblo de no perseguir a los ejércitos de Corianton, de modo que se volvieron a su campamento. Eso fue por un lapso en el capítulo 14. Cuando Corianton comenzó a recuperarse de sus heridas y de todos los problemas que había tenido, dice el versículo 1 del capítulo 15, empezó a recordar las palabras que el profeta Éter, en este caso, le había hablado. Y fíjense aquí, es muy increíble, incluso los números que aquí se mencionan. Vio que ya habían sido muertos por la espada cerca de 2 millones de los de su pueblo. ¿Pueden imaginar eso? Y empezó a afligirse el corazón, por cierto que sí. Habían sido muertos 2 millones de hombres valientes y también sus esposas y sus hijos. ¿Qué pasó? Bueno, dice que empezó a arrepentirse del mal que había hecho. Empezó a recordar las palabras que por boca de todos los profetas se habían hablado. Y vio que hasta entonces se había cumplido sin faltar un ápice. Y su alma se afligió y no quiso ser consolada. ¡Qué angustia tienen que haber sido esos minutos! Incluso en ese minuto él dice que
escribió una carta, una epístola a Chis, pidiéndole que perdonara al pueblo y él renunciaría al reino por consideración a la vida de los del pueblo. ¿Qué pasó cuando Chis recibió esa epístola? Él escribió una epístola de vuelta, de que si se entregaba a fin de que él lo matara con su propia espada, perdonaría la vida de los del pueblo. ¿Qué le parece? El pueblo no se arrepintió. Versículo 6. Y la gente de Coriantum se llenó de ira contra la gente de Chis. Bueno, ya quedaban muy pocos. Y ese odio no terminaba, no se apagaba la ira de ellos. Y la gente de Chis se llenó de ira contra la gente de Coriantum. O sea, ambos tenían el mismo sentimiento. Ahora lo menciona el versículo 6 al final, por lo que la gente de Chis fue a la batalla contra las de Coriantum. Y cuando Coriantum vio que estaba a punto de caer, de nuevo huyó delante de la gente de Chis. Momentos terribles y momentos muy difíciles de explicar, difíciles de narrar. Versículo 12, ustedes pueden completar la historia. Y sucedió que reunieron a toda la gente que no había perecido sobre la faz de la tierra. Y aconteció que Éter presenció todos los hechos del pueblo. Y vio que la gente que estaba por Coriantum se juntó al ejército de Coriantum. Y que la gente que estaba por Chis se unió al ejército de Chis. De manera que durante 4 años estuvieron recogiendo al pueblo a fin de juntar a todos los que se hallaban sobre la superficie de la tierra y para recibir cuanta fuerza les fuera posible lograr. O sea, aparentemente ya era el último intento, o ganar o simplemente morir. Armaron a los hombres, a las mujeres, a los niños, dice el versículo 15. Qué tristeza ver cómo una civilización, como un pueblo, como un grupo de personas puede llegar incluso a armar a los niños con armas de guerra, con escudos, dice, con petos, con cascos, y estando vestidos para la guerra, marcharon, dice, el uno contra el otro a la batalla. Estoy leyendo el versículo 15. Y lucharon todo ese día y no triunfaron. Al llegar la noche, dice, imagínense cómo tiene que haber sido. Se hallaban rendidos de cansancio y se retiraron a sus campamentos, dice. Y después que se hubieron retirado a sus campamentos, empezaron a gemir y a lamentarse por todos los que habían muerto entre su pueblo. Y tan grandes eran sus gritos, gemidos y lamentos que hendían el aire en sumo grado. Y sucedió que la mañana siguiente de nuevo salieron a la batalla. Y grande y terrible fue aquel día. Sin embargo, no triunfaron. Y cuando llegó la noche otra vez hendieron el aire con sus lamentos, sus gritos y gemidos por la pérdida de los que habían muerto de su pueblo. Repite una y otra vez la misma situación. Vuelven estas epístolas, se vuelven a escribir unos con otros, tratando de disminuir un poco la situación y que estas guerras pudieran terminar. Uno se escribió, Coriantum le escribe a Chis, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál era la situación? ¿Cuál era el ambiente? ¿Cuál era el escenario exacto que estaba ocurriendo ahí? Lo explica muy bien el versículo 19. El Espíritu del Señor había dejado de luchar con ellos. Y Satanás se había apoderado completamente de sus corazones, porque se habían entregado a la dureza de sus corazones y a la ceguedad de sus mentes, a fin de que fuesen destruidos. Por tanto, volvieron a la batalla. Y ocurrió que combatieron todo ese día, y al llegar la noche durmieron sobre sus espadas, y a la mañana siguiente lucharon hasta que llegó la noche. Y cuando llegó la noche estaban ebrios de ira, así como el hombre que está borracho de vino,
y de nuevo durmieron sobre sus espadas. Fíjense cómo describen uno y otro día. A la mañana siguiente volvieron a luchar, y cuando llegó la noche, todo había caído por la espada, salvo 52 de la gente de Coriantón, y están los números aquí, y 69 de la gente de Chis. Prácticamente ya no quedaba mucha gente. Siguieron durmiendo en sus espadas aquella noche, y a la mañana volvieron y reanudaron el combate. ¡Ay, qué terquedad más grande! ¿Cómo no aprendían? Aún estaban siendo exterminados, pero seguían en lo mismo. Y cuando llegó la noche, dice el 25, quedaban 32 de la gente de Chis y 27 de la gente de Coriantón. Comieron y durmieron y se prepararon para morir a la mañana siguiente. Ese versículo yo creo que describe muy bien lo que estaba ocurriendo. Y se prepararon para morir a la mañana siguiente. Es lo que pasaba. Es lo que estaba ocurriendo. Y describe ahí el versículo 26 que eran hombres muy fuertes. Sin embargo, fíjense, ¿dónde estaba el final, el objetivo? Pelear, matar a sus hermanos. ¿Por qué? ¿Cuál era la ganancia? Qué terrible. Y ocurrió que pelearon por el espacio de 3 horas al siguiente día y cayeron desmayados por la pérdida de sangre, dice el versículo 27. Bueno, ya el odio estaba impregnado en esta gente. Chis decía al final del 28 que juró en su ira que mataría a Coriantón o perecería por la espada. Ya no había más remedio que se enfrentaran ambos. Por tanto lo persiguió, dice, a la mañana siguiente y lo alcanzó. Estamos hablando de ahora Chis y de Coriantón. Y pelearon otra vez con sus espadas. Y aconteció que cuando todos hubieron caído por la espada, menos Coriantón y Chis, he aquí Chis se había desmayado por la pérdida de sangre. Y ocurrió que después de haberse apoyado Coriantón sobre su espada, y aquí hay un hecho dramático y que también me imagino que ustedes, si lo han leído, estarán conforme conmigo de que son una de las escenas más dramáticas del Libro de Mormón. Y dice que apoyando Coriantón sobre su espada, de modo que descansó un poco y le cortó la cabeza a Chis. Y sucedió que después que le hubo cortado a Chis la cabeza, aquí se describe una situación que incluso podríamos analizar y ver cómo esto ocurrió, pero así se describe aquí en las Escrituras. Una vez que se le cortó la cabeza a Chis, dice, este se alzó sobre sus manos y cayó. Y después de esforzarse por alcanzar aliento, murió. Y bueno, después que eso ocurrió, Coriantón cayó a tierra y quedó prácticamente como si estuviese muerto. He escuchado muchas explicaciones con respecto a esto que, claro, imagínense el hombre aún sin su cabeza. Intentó seguir peleando. Es probable que el cuerpo haya quedado con parte de la instrucción de esa batalla y incluso podemos ver algunos animales también, algunas situaciones en que personas pierden parte de su cuerpo y todavía quedan mensajes en la otra parte del cuerpo tratando de cumplir con las instrucciones que fueron dadas previo a perder algo tan importante, por ejemplo, en este caso como la cabeza. Bueno, sin entrar en detalles, estamos en presencia de una circunstancia sumamente terrible, cuando el ser humano ya llega a lo más bajo en términos de dejarse llevar por la ira, por supuesto, guiados por Satanás, y no tener ni una pizca o ni un poquitito del espíritu correcto de Dios. Y fíjense dónde queda el ser humano. ¿En qué posición queda? En la autodestrucción.
Los últimos versículos del capítulo 15 nos dejan muy claro en relación a estos escritos y quién los toma. Y el Señor habló a Éter, dice el versículo 33, y le dijo, sal. Y salió, y vio que se habían cumplido todas las palabras del Señor. Y concluyó sus anales. Y aquí se describe que ni la centésima parte he escrito yo. Hay muchas otras cosas que están y que no las tenemos en estos registros. Y los escondió de tal modo que el pueblo de Limi los encontró. ¿Recuerdan? Ya lo vimos al principio. Y finalmente llegaron, como digo, a estas manos de Limi, finalmente llegaron a manos de Mosía. Y todas estas historias después fueron traspasadas de generación, hasta que finalmente llegaron a manos de Moroni, que es el que está dándonos estos relatos recopilados de estas 24 planchas. Y las últimas palabras de Éter son estas, dice. Si el Señor quiere que yo sea trasladado o que sufra la voluntad del Señor en la carne, no importa, con tal que yo me salve en el reino de Dios. Ahí tenemos un profeta entregado absolutamente a la voluntad de Dios, cumpliendo su responsabilidad hasta el final, siendo testigo de cómo un pueblo se autodestruye, después de haber recibido las advertencias de lo que debían hacer para no caer en lo que cayeron. De la misma manera, nosotros recibimos instrucciones de nuestros profetas. Y por supuesto, esperamos que podamos ser obedientes a esos consejos. De lo contrario, lamentablemente sufriremos situaciones similares a las que estamos viendo en estos registros. Yo creo que el que nosotros tengamos estos escritos es una forma de decirnos, de gritarnos desde el pasado, de que debemos ser leales, que debemos ser creyentes, que debemos tener fe, que debemos servirnos los unos a los otros, que debemos ser amables, y que si tenemos errores, que los tenemos, tengamos la humildad para poder arrepentirnos. Y este es un mensaje que se repite en todo el libro de Mormón, y para qué decir, en el libro de Éter. Arrepentirse. Pero ni el líder, en este caso, Corianto, ni de su pueblo, ni de sus hijas, ni sus hijos, se arrepintieron. Y fíjense dónde terminaron. Simplemente en la muerte. Mis queridos hermanos y hermanas, les decía yo al principio del estudio del libro de Éter que este es prácticamente una simplificación de lo que es todo el libro de Mormón en su conjunto. El libro de Éter en 15 capítulos nos entrega una fotografía de un pueblo que fue muy exitoso, que fue muy cercano a las cosas de Dios, pero que lamentablemente a través de los años se alejaron de los consejos de Dios. Y miren cómo terminaron. Por otro lado tenemos el libro de Mormón completo, desde 600 años antes de Cristo hasta 421 después de Cristo, que vivieron una suerte similar. Un pueblo que salió de Jerusalén, que estuvieron muy cercanos a los consejos de Dios, viviendo experiencias maravillosas con diferentes profetas que ayudaron en este camino. Muchos se alejaron, muchos no quisieron escuchar, pero muchos tuvieron un buen pasar. En periodos hubo mucha alegría, mucha prosperidad, al extremo que incluso, ustedes saben, en Tercer Nefi llegó incluso el mismo Salvador a ministrarles personalmente. Y vivieron por el espacio de muchos años en una paz extraordinaria. Y nuevamente vino esa decadencia hasta que al final vemos a un pueblo maravilloso como el pueblo de los nefitas, desapareciendo absolutamente de la faz de la tierra. De esa manera, el libro de Éter nos enseña de una manera más reducida, pero el mismo concepto y la misma historia. Parece ser que
las personas que trabajaron en recopilar todo esto tan solo tenían un mensaje, y ese mensaje es para nosotros, que íbamos a recibir estos registros, que seamos obedientes, que nos arrepintamos de las cosas malas que hemos hecho, que no dejemos a Dios en una segunda línea o en una segunda prioridad, sino que por el contrario, valoremos las cosas que Jesucristo ha hecho por nosotros, que seamos agradecidos y que nos arrepintamos de las cosas malas, por supuesto, que hemos hecho. Aprendamos de los malos ejemplos que hemos visto en estas historias. Y por cierto, aprendamos de los buenos ejemplos también. Y sigamos esos ejemplos para poder tener prosperidad y felicidad en nuestra vida. Mis queridos hermanos, no tengo ninguna duda que estas cosas son verdaderas. Son una gran bendición en nuestros días de tener estos registros tan antiguos, 2000 años antes de Cristo, 600 años antes de Cristo, y todo lo que hemos estudiado hasta el día de hoy. Y tenemos a un profeta extraordinario, Moroni, al final, recibiendo estas instrucciones de su padre, Mormón, y ya estamos prácticamente en los últimos conceptos que él nos va a dejar en las próximas clases. Yo les invito a que se queden con nosotros las siguientes semanas, en la cual vamos a recibir unos bálsamos espectaculares en relación a cuál debe ser nuestra actitud con respecto a Dios, cómo debemos desarrollar esta fe, cómo debemos desarrollar esta esperanza, cómo debemos ser caritativos, cómo podemos conocer la verdad de todas las cosas. Y todos estos consejos, justamente, son los que Moroni se apronta a darnos en las siguientes clases. Muchísimas gracias por su lealtad, por su paciencia también, porque a veces hay tanto nombre, tanta historia, que es probable que hay muchos que puedan perfectamente apretar la tecla de stop y empezar a ver algo diferente y dejar de estudiar esto, que a veces puede ser incluso para algunas personas aburrido, muy largo o muy enredado, no lo sé. Gracias por su lealtad. Estamos muy contentos con todo lo que ha ocurrido este año, especialmente los hermanos que nos han seguido semana a semana en estos estudios y en estos análisis de este libro maravilloso que es el Libro de Mormón. No tengo ninguna duda que estamos en presencia de un libro extraordinario que ha sido guardado, que ha sido consagrado por Dios para que nosotros podamos tenerlos en estos días y beneficiarnos, especialmente en estas fechas, en estos momentos, en esta dispensación del cumplimiento de los tiempos. No tengo duda que José Smith fue un profeta, no tengo ninguna duda que el presidente Nelson es nuestro profeta actual, que tenemos el sacerdocio restaurado en esta iglesia, que tenemos las ordenanzas que nos brindan la oportunidad de hacer convenios con Dios y entonces entrar en esta ruta de los convenios, aprender de la doctrina de Cristo es maravilloso, y entrar en estos convenios es lo más extraordinario que un ser humano puede hacer. No tengo ninguna duda que estas cosas son verdaderas y lo comparto con ustedes con mucho amor en este día. Y como yo digo siempre, muchas gracias por estar ahí y nos vemos en 7 días más.